Saludos hermanos, un gusto poder estar nuevamente por acá en nuestro espacio proclamando el Evangelio de la Primera Iglesia Bautista Betel en Alajuela. Estamos muy contentos de estar en este proyecto. Vamos ya por nuestro cuarto episodio, el cual lo que estamos buscando y que queremos lograr con este proyecto es que usted pueda escuchar diferentes voces de hermanos y hermanas que están en esta labor y en esta función de compartir las buenas nuevas desde sus áreas de trabajo, áreas profesionales, desde sus ministerios, y que nos compartan un poco sobre cómo lo hacen, cómo asumen esa labor, ese reto que tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Y bueno, estamos acá con nuestro hermano también anfitrión William López, del líder del Ministerio de Proclamación, que se va a dar un saludo y va a presentar a nuestro invitado. Bienvenidos hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes en este cuarto episodio, cómo avanza el tiempo. Bendito Dios porque aprovechamos bien el tiempo. Le damos gracias a Dios porque nos permite conversar, como el pastor dijo, con hermanos desde diferentes plataformas, con la intención de que nos cuenten su historia y cómo ellos también están proclamando el Evangelio. Emerson, bienvenido a este podcast, Emerson. Dios te bendiga, Emerson. Dios te bendiga, William. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Por acá estamos. Acá iniciamos con un poco de nervios. Primera vez que estoy en una actividad ahí se va como disipando esta. eso con el tiempo, Emerson. Sí. Ahí ya como en el quinto episodio ya usted se va a sentir como... Pero no, tranquilo. Aquí este es un espacio, la verdad agradecemos a nuestros hermanos que han recibido la invitación de William ahí un poco desarmados, ¿verdad? No saben a lo que vienen y ya aquí se van soltando. Pero Emerson, agradecemos mucho en verdad que estés con nosotros. Nuestro hermano Emerson es miembro de nuestra iglesia desde un poco más de un año, ¿verdad, Emerson? Ya que estás en Piva. Y nuestro hermano Emerson, que queríamos hablar con él. Él es ingeniero civil, y bueno, él está trabajando en una empresa en la provincia de Punta Arenas, pero también es un hermano que lleva ya varios años en la fe, que ha estado en diferentes lugares y sirviendo al Señor. Entonces sabemos que va a ser muy enriquecedor conocer sobre Emerson, un poquito de su vida, y tal vez comenzar por ahí, Emerson. ¿Cómo llega Emerson a conocer de Dios? ¿Cómo llega Emerson a aceptar a Jesucristo como su Salvador? Sí, creo que como muchos que no hemos tenido la oportunidad de nacer en un matrimonio cristiano, no hemos nacido en una familia cristiana prácticamente, yo soy uno de ellos. Bueno, a mí me tocó vagar un poco en esta tierra, gracias al Señor, he podido estar en ciertos lugares y nuestro Señor me dio la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. Estudié y casualmente fue allá donde hubo una persona, uno de los compañeros que iba a estudiar, fue el que me habló de nuestro Señor Jesucristo. Esto no fue fácil porque generalmente uno, aunque yo no había nacido en un matrimonio cristiano, no había nacido dentro de un seno familiar cristiano, sí leía la palabra, leía la Biblia, no la entendía como probablemente la entiendo ahora, pero sí entendía ciertas cosas y lo otro lo malentendía, que es lo que fue en lo que a mí me ayudó mucho mi hermano Wilton. Él fue un pastor también. Es un pastor y no fue fácil. Él comenzó a visitarme, estábamos en la universidad, habíamos sacado una carrerita, una carrera técnica, después seguíamos estudiando, yo ya estaba estudiando ingeniería y él estaba estudiando otra carrera también. Él ya tenía un poco más de 5 años ya de estar fuertemente en el cristianismo. Ya estaba activo, pues, estaba en una misión, encargado de una misión y como auxiliar y ahí comenzamos y él comenzó a visitarme. La verdad no le podría decir exactamente cuál fue la primera vez que él me habló de la palabra del Señor.
No conozco, no tengo en mente una fecha como tal, pero sí sé que él llegaba a donde yo vivía, a la residencia donde yo vivía, y comenzó a visitarme. Al inicio, comenzó a hablarme comenzamos a hablar de temas de religión, de política, de nuestra familia, de nuestros estudios, de nuestros proyectos. En las primeras visitas, la conversación tuvo siempre ese entorno. No. Pero, paulatinamente, él fue ya más de lleno, hablándome de la palabra. Teníamos conversaciones, teníamos debate, porque él me explicaba algo, no lo entendía. Pasamos a veces semanas conversando, o debatiendo un solo tema que no podía entender a veces. Ese hermano tuvo demasiada paciencia conmigo, yo le agradezco mucho. En el amor de Cristo lo amo, claro que sí, porque tuvo demasiada paciencia. Creo que una persona un tanto testaruda, lo digo, era yo en ese entonces, porque al recordar la forma, las interacciones que teníamos, a veces habían interacciones fuertes porque teníamos puntos de vista totalmente diferentes acerca de un tema. Entonces, pero este hermano me fue explicando, después de un año más o menos, estar en esa rutina continua, de visitarme, de predicarme la palabra del Señor, de enseñarme. Y prácticamente eso fue un discipulado, de un año que me estuvo dando ese hermano. Comenzaron a suceder cosas. Yo estaba con una pareja, no estaba bien. Nuestro Señor comenzó a ordenar, ya comenzó a mover todo. Esa pareja dispareja. Era una pareja dispareja. Ella no llevaba el mismo rumbo que yo llevaba. Sí, y ya al comenzar a entender, como decías, las escrituras, la luz de la Biblia, y el Espíritu Santo fue ahí, ¿verdad? Cambiando, pues también él va limpiando el camino, ¿verdad? Y a veces hay que quitar personas, ¿verdad? Sí. Hay que quitar personas, pero por la gracia de Dios podemos verlo a tiempo, ¿verdad? Es correcto. Resulta, bueno, que pasó el tiempo. Para no ahondar mucho en esto, yo me separé, ella se fue para su país, era musulmán, es musulmán todavía, se fue para su país, yo me quedé, me bauticé, a los meses que ella se fue, yo me bauticé, gracias al Señor, y de ahí comencé, ya yo era cristiano, y comencé a asistir a la iglesia, a rozarme ya con pastores, rozarme con hermanos, conocer lo que era la vida cristiana como tal, porque yo conocía a un hermano cristiano, ahora conocía a un pueblo cristiano, una comunidad, una familia. Comunidad cristiana, una familia. Oiga, qué bueno que empezó el hombre tímido, ¿verdad? ya agarró calor. Ese estaba hablando ahora temprano con nuestro querido hermano Guillermo, antes de grabar, de que Dios va poniendo personas en el camino de uno para el bien. Y ya como nos cuenta Emerson, también va quitando personas que no le son de muy buen provecho a uno. En este camino del cristianismo, que nosotros, gracias a Dios, hemos aceptado, Dios va poniendo esas personas, como dice Emerson, personas que lo van instruyendo. Y qué importante, Emerson, tener roce, como decís vos, con este tipo de personas. De saber ser selectivos con las personas con las que hablamos, con las que compartimos, para que sea edificación, Emerson. Así es, hermanos, así es. Cuando llegué al cristianismo, uno todavía al inicio anda medio patiquebrado, anda ahí procesando todo. Me di cuenta, yo di como un punto y aparte completo, o sea, hablando de las amistades, que el punto que tocaste, me invitan a una fiesta, una plaza, y lo digo ya como cristiano, ya me había bautizado, pero uno todavía anda ahí como un extraño. Me invitaron, era una celebración de la universidad, pero o sea, no era un acto cristiano como tal. Me invitan, pero me di cuenta que ya no era mi lugar. Ya no.
Ya no pertenecías. Ya no Qué pertenecía ahí, ya no me sentía Cómodo, parte ni siquiera del grupo con mis compañeros. Mm. Yo ya no me sentía, ya no disfrutaba de lo que disfrutaba probablemente antes, estar echando broma, tomando, normal. Allá, tenía vicios, tomaba. Cuando llegué al Evangelio, yo había dejado, gracias al Señor, mis vicios, vicio del cigarro, vicio del aguardiente. Yo, gracias al Señor, lo había dejado. El cigarro, durísimo para dejarlo, por cierto. No se metan en eso. Es malo para el pulmón. Les aconsejo que Sí, no se se metan en eso. Sí. Definitivamente. Claro. Y en ningún tipo de droga, en ningún tipo de Vicio. de vicio, exactamente. Claro. Bueno, yo ya no me sentía igual. Eso con respecto a ese cambio que La nuestro nueva Señor- vida en Cristo que... Sí. Y Emerson, ahora que te escuchaba y muy interesante en la manera en que Dios va tratando contigo, ¿verdad? Y gracias a Dios por este hermano que estuvo persistente. Pero te escuchaba y pensaba en el etíope, ¿verdad? Se me va el nombre del Felipe, gracias. De Felipe y el etíope porque dice que, bueno, el Espíritu Santo lo lleva, ¿verdad? A Felipe y comienzan a caminar. Y la pregunta de Felipe es, ¿entiendes lo que lees, verdad? Porque el etíope iba con los rollos, ¿verdad? Pero no tenía ese conocimiento que da el Espíritu Santo. Y dice la palabra que Felipe le comienza a explicar, ¿verdad? Y eso fue mucho tiempo, ¿verdad? Porque esos caminos iban a como iban a la velocidad que iban, ¿verdad? Pero en eso le explica desde Génesis, ¿verdad? No, sí, de Génesis hasta los profetas menores, el anuncio de Jesucristo, ¿verdad? Y ahí él entiende y se bautiza. Entonces yo creo que es muy interesante porque Emerson decía de que yo leía pero no entendía, ¿verdad? Y qué importante es entender que el Evangelio no solamente es tener la palabra, sino que entenderla en nuestras vidas, que es algo que solo el Espíritu Santo, conforme a los propósitos de Dios, hace en su tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde nos confronta y nos hace cambiar. Pero muy interesante y me imagino hay muchos más detalles que Emerson por tiempo está omitiendo, ¿verdad? Pero qué interesante es ver que cuando se nos comparte el Evangelio, a veces pensamos en la típica proclamación de Evangelio que es una persona en un parque y predicas unos 15 a 20 minutos y las personas aceptan. Es una manera, pero hay otros que necesitan tiempo. Eso, necesitan tiempo y ahí es donde nosotros tenemos que entender de que ocupamos invertirnos en las personas, ¿verdad? Estar dispuestos a caminar con esa persona y hacerle entender la palabra, ¿verdad? Qué bueno, qué interesante y es algo que también nos habla de las diferentes maneras en que tenemos el reto de proclamar el Evangelio, ¿verdad? Bueno, Emerson, parte de nuestra intención de también invitarte a este espacio, de embarcarte, de que William te embarcó, era también porque sabemos que, bueno, estás desarrollando tu profesión, estás trabajando en una empresa en Punta Arenas, ¿verdad? Y es un poco, lo hablábamos en el episodio anterior, el reto de compartir el Evangelio en nuestro ambiente secular, donde estamos a nivel profesional, a nivel laboral, ¿verdad? Y sabemos que es parte también de tus retos como cristiano, estar en un ambiente que a lo que nos has compartido es pesado, es difícil, ¿verdad? Por todo el tipo de convivencia que hay. ¿Cómo es ser cristiano en estos ambientes donde no es nada más que ser uno diferente, sino que se vuelve difícil, pesado? Bueno, es tremendo porque creo que en todos los ambientes laborales
no es fácil, ser cristiano como tal. ¿Por qué no es fácil? Porque no es lo mismo que estemos acá nosotros hablando del cristianismo, que conocemos el cristianismo, que nos comportamos como cristianos, a que el mundo entienda lo que decimos, cómo pensamos y cómo actuamos. Pero el mundo sí nos está observando. Ese es el asunto. Creo que en este caso, William, él conoce cómo es el ambiente en una construcción. Es un ambiente totalmente pesado. Las personas se llaman con grosería. Se dicen grosería para decirse algo, se dicen grosería para decirse que me trae... Es un léxico interno ahí. Sí, es como otro idioma, es como... Sí, ya está incorporado. Ya. Si no van, usted no está hablando el mismo idioma. Sí. Ya iniciando por ahí, iniciando con la forma de hablar. Entonces creo que el ser cristiano en ese ambiente es ser diferente. En el mundo el cristiano tiene que ser diferente. En mi ambiente de trabajo, bueno, la primera forma, que es lo que ya venimos de poder predicar el evangelio, es no comportarse como ellos. No comportarme como ellos, no hablar como ellos. Que una de las cosas relevantes que es el vocabulario que se utiliza. Emerson, y eso marca una diferencia, me imagino yo. Eso impacta a los compañeros, ¿no? Claro que sí, ellos te observan. Y a veces uno, porque uno tiene esa presión también como cristiano, yo lo digo sinceramente, tenía miedo trabajar en una empresa de construcción, sobre todo porque yo no me creo que yo soy inmune a eso, porque yo vengo de eso. O sea, yo llegué al cristianismo, venía trabajando ya en construcción y tenía una forma de hablar grosera también. Y era grosero para hablar. Se puede activar el chic, dice. Es correcto. Es hombre. Es uno de los peligros. Es uno de los peligros. Y yo sentía eso en mi corazón. Y yo decía, Dios mío, guárdame. Decía yo, con miedo, más bien. Con miedo de ir a trabajar. Pero hay que hacerlo. No podemos evitar eso. Necesitamos desarrollarnos en este mundo. Bueno, Dios nos guarda de este mundo, aunque estamos en él. Y bueno, lo primero, trato de no comportarme como ellos en el vocabulario, no comportarme como ellos en las acciones, porque ellos se tratan de forma grosera, obscena a veces. Entonces, esa es una forma de predicar la palabra del Señor, de predicar el evangelio, de identificarse como cristiano dentro de un grupo de personas que no lo son. Eso, primeramente por ahí. Y lo otro sería a la hora del trabajo, a la hora del trato. No puede ser un trato igual como ellos. Bueno, ya veníamos hablando de eso. Pero a la hora del trabajo yo estoy en una posición donde tengo personas a cargo. También tengo personas que son superiores en la empresa a mí en la parte de manejo de las cosas. Entonces, la idea es ir dando el ejemplo del trato a las personas que yo tengo bajo mi mando, y igual el trato a las personas que están sobre mí. Eso es parte de lo que estamos hablando, del asunto de la obediencia, del asunto de la autoridad, por supuesto, teniendo en cuenta primeramente que primero Dios, primero las cosas de nuestro Señor, primero obedecer a nuestro Señor, y bueno, pero también nuestro Señor nos manda a obedecer a las autoridades. ¿Sí? Entonces también en eso se predica el evangelio, se identifica uno como cristiano. Emerson, eso que dices del miedo a trabajar en esto, pero es que nosotros no podemos encontrar una empresa que sean 100% cristianos. Es el mundo real, creo yo. No podemos inventarnos un mundo paralelo. Hay una gente que han hecho sus colonias,
Pero no, ese no es el tema, sino que allí es donde tenemos que brillar. Es allí, en ese mundo de oscuridad, como el pastor dice, hay que ser sal y luz. Porque que nosotros, aquí como estamos, todos somos creyentes. Sí, mi comportamiento tiene que ser igual ahí. Y sí se puede, claro que se puede. Lo feo fuera que no se pudiera, ¿verdad? Y que digamos nosotros, que tirada, pastor. Sí. No, y William, no es incluso el ambiente, es uno, porque estando en un ambiente cristiano o en un ambiente secular, tenemos que ser los mismos, ¿verdad? No es porque estar en un ambiente cristiano, no, tengo que mantener mi testimonio también con mis hermanos en la fe, ¿verdad? Porque hay algunas personas que están en ambiente cristiano, pero no viven una vida cristiana, ¿verdad? Y se ha llegado a hacer una idea light de cristianismo, pero cuando estamos en el templo sí, pero en el entorno social, aunque todos seamos cristianos, ahí se nos escapa una que otra palabrilla, yo tengo un problema, actitud. Yo no tengo léxico cristiano, y me disculpa. Yo sé que si hace un léxico, como en el mundo, Emerson, de laboral, depende de la rama que estemos, también en la iglesia hay un léxico, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano, varón, siervo. Yo no logro eso. No sé, yo no creo que esté mal, ¿verdad? No. Pero la realidad es lo que yo soy, la esencia de lo que yo soy. Ahora, no es que yo nací así, Emerson, ni pastor, no. Dios ha ido transformando mi vida conforme yo le he dado el espacio de que le entre a mi vida. Emerson, algo muy importante que pasó en tu vida de tu conversión es el acompañamiento de un hombre de Dios. Un hombre que invirtió tiempo en Emerson para que a Emerson se le inculcaran esos valores, esos principios cristianos. Ahora, con estas herramientas que nos dio Dios, ahora sí estamos equipados, Emerson, para ir al mundo, para proclamar el evangelio en el mundo. No andamos en una burbuja protegidos que porque soy cristiano no me pasa nada o me respetan, Emerson. Creo que esa es otra parte importante, Emerson. Sí. Muy importante lo que tú acabas de decir. Es cierto. Uno como persona, como cristiano, no debe estar dentro de esa burbuja, pero eso no significa que no existe el miedo. Sí, o sea, como natural. cristiano nuevo, porque yo me considero un nuevo cristiano, un nuevo creyente, aunque yo tengo mis añitos, pero yo me considero un nuevo creyente y me considero un nuevo creyente que puede errar. Sí, claro. Que puede errar y no quiero que eso sea consecuente, ¿me entiendes? O sea, es como algo de cuidarme yo, cuidar mi testimonio, cuidar mi iglesia, cuidar cualquier comentario que diga una persona que esté fuera del cristianismo. Si lo que ando buscando es que otra persona vea en mí o en mis hermanos un modelo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo, entonces yo tengo que comportarme. Ese es un temor. A mí me pasó en este país donde estuve, me pasó algo duro. Y yo pensaba, ni siquiera pensaba en mí, pensaba en mi testimonio. En eso pensaba. Pues cuando yo inicio acá, yo conozco el ambiente centroamericano en las construcciones, y es que en las construcciones, en todos lados, es terrible. Lo mismo. Entonces, yo iba con ese miedo, no se lo niego, iba con ese miedo. Tal vez, como tú dices, para alguien que ya ha madurado en esa área, no, hombre, vete a trabajar normal. Eso no. Pero realmente aquí no se trata de ser nuevo o de madurez. Se trata de un principio bíblico. El que está firme, sí, que mire que no caiga. Sí. ¿Verdad? Tal vez Emerson era lo que... más bien cuando decimos, no, yo ya lo tengo, no. Ahí es donde estamos más propensos, sí. ¿verdad? Entonces hay que tener un temor reverente a quién estamos representando, ¿verdad? Que es a Jesucristo, y saber de que aunque ya tenemos nuestros años en la fe, aunque ya ese vicio, ya eso se superó, ya no hay ese gusanito pero voy a estar atento, ¿verdad? Para no caer, ¿verdad? Pero William tocaba algo importante que era el discipulado. Es que proclamar va acompañado del discipulado. De hecho, lo vemos en la Gran Comisión, ¿verdad? Él dice, mientras ustedes están caminando en la vida,
disipulen, enseñen. Y eso fue lo que hicieron, creo yo, con Emerson, que ayudó un montón para que Emerson hoy pueda entender la importancia de estar firme en la fe, la importancia de dar testimonio, porque hubo una persona que caminó con él, que le acompañó y le dio ese ejemplo. Porque si esa persona que estuvo con Emerson ese año o un poco más hablándole, se hubiera comportado igual que él, igual que los demás, no hubiera calado, ¿verdad? Entonces, qué importante es que en nuestra proclamación del Evangelio esté siempre respaldado, argumentado con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y discipulando a la persona, enseñándole cómo es vivir la vida cristiana. El tiempo siempre nos gana, el tiempo se nos hace corto, pero es parte de, ¿verdad? Hay una frase que me gustó mucho a mí, Emerson, que dice que el miedo nos amarra. El miedo es natural en el ser humano. Pero hay que vencer ese... Y gracias a Dios que Emerson venció el miedo. Y ahora está dando testimonio en esa área. Yo recuerdo cuando vi a Emerson, no sé si yo fui que le llené la boleta o que lo llamé. No recuerdo muy bien. He llamado a tanta gente, ¿verdad? He tenido la gran bendición de eso. Algunos no los llaman, pero... Ese es otro tema. Pero Emerson ha sido de bendición en nuestra iglesia. Amén. Ha sido un hombre que en el tiempo que tiene, como decíamos en el podcast pasado, aprovechando bien el tiempo, Emerson aprovecha. Cuando tiene su tiempo libre, él va y está en la iglesia. Emerson, qué gusto que haya estado con nosotros. Sí se puede, Emerson, ¿verdad?, proclamar el evangelio aún desde ambientes laborales no tan Tal vez, William, para terminar así, puntual, Emerson, un consejo que puedas dar a nuestros hermanos y hermanas en ese reto de estar en ambientes pesados, difíciles, de ser luz en ese lugar. ¿Qué le aconsejas? ¿Qué es un principio para Emerson cada día que le ayuda a mantenerse siendo diferente, ¿verdad? No verse por encima, pero ser diferente entendiendo que somos luz. Sí, bueno, a mí en lo personal, el sostenerme no depende de mí, depende de mi Señor. Y para poder estar con mi Señor, yo tengo que estar en constante lectura de la palabra y en constante oración. Ahí está, ahí nos sustentamos y nos sostenemos. Bueno, hermanos, como dice William, nos ha ganado el tiempo. Agradecerle a Emerson, que venía nervioso y después ya agarró. Ya soltó. Se echó a pista, pero gracias, Emerson, por tu tiempo y por animarnos, ¿verdad? Desde tu espacio, desde tu trinchera, el que podemos estar proclamando el Evangelio. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente episodio. Amén.